Bien, en esta oportunidad vamos a ver lo que es una fuente de alimentación con regulador de voltaje fijo. Para ello vamos a utilizar el 7805, el 7809 y el 7812. Estas últimas dos cifras nos indican el voltaje que va a tener este dispositivo a su salida por el pin número 3. Para ello debemos conectar este dispositivo a una fuente de corriente continua. Pero en este caso vamos a tener una toma alterna, pero a través de los diodos vamos a convertir esta corriente alterna en continua con los diodos rectificadores. El fabricante de este dispositivo nos indica que es recomendable colocar capacitores electrolíticos en la entrada y en la salida del dispositivo. Acá tenemos el pin 2, que sería la tierra. Luego vamos a elaborar el circuito y vamos a ver su funcionamiento. Vamos a ver qué voltaje de entrada tiene y qué voltaje de salida tiene con el multímetro. Ahora vamos a pasar a implementar el circuito. Luego de implementar el circuito, vamos a darle play a la simulación para ver lo que ocurre. Podemos observar que a la salida tenemos un voltaje de 5.01 voltios y en el capacitor electrolítico número 2 tenemos 14.8 voltios. Es decir que a través del transformador y los diodos hemos llegado a regular la corriente a una corriente continua y de un valor de 14.8 voltios. Este voltaje es el mismo que va a entrar por el pin 1 del regulador de voltaje. Es decir, tenemos una entrada, en la entrada 14.8 voltios y en la salida 5.01. Si bien es cierto, nuestro regulador nos indica que debería ser 5 voltios en la salida, existe un error menor al 1% que es válido. Es por ello que sale 5.01 voltios. Y lo mismo con los otros valores, ahora vamos a ver lo que sucede. Bueno, en este caso podemos ver que hemos utilizado un regulador de voltaje fijo 7809, es decir, vamos a tener teóricamente 0,9 voltios a la salida. Vamos a ver, demos play a la simulación. Ok, podemos ver que a la salida tenemos el voltaje esperado, 9 voltios. Y en el capacitor electrolítico número 2 tenemos 14.8 voltios. Es este mismo voltaje el que va a pasar por la entrada. Es decir, tenemos 14.8 voltios de entrada y 9 de salida. Veamos con el siguiente ejemplo qué ocurre con el 7812. Bien, aquí vamos a trabajar como último ejemplo el 7812. Es decir, vamos a esperar teóricamente 12 voltios en la salida. Veamos lo que sucede. Como vemos, tenemos 12 voltios en la salida y en la entrada tenemos 14.8. Esto no varía ya que hemos mantenido el mismo sistema, ¿no? Aquí tenemos una entrada de 220 voltios alterna. A través del transformador se reduce el voltaje alterno a 15 y a través de los diodos rectificadores y los capacitores electrolíticos hemos llegado a obtener 14.8 voltios en continua. Es así que 14.8 entra por el voltaje de entrada y tenemos 12 a la salida. Siempre hemos observado que nuestro voltaje de entrada es mayor al voltaje de salida. Es decir, un regulador fijo de voltaje va a tener un voltaje de entrada mayor al de salida y nos va a dar un voltaje continuo en el tiempo. Eso es lo que es básicamente un regulador de voltaje fijo.